Dígame usted si sabe su propósito y yo te diré a dónde llegarás. Por eso quiero hablarle hoy acerca del propósito, la libertad que causa el propósito. Hay gente en esta vida se para día a día amargados, tristes, preocupados, estresados, porque no tienen propósito. O no es que no tengan propósito, sino es que no lo han descubierto. Hoy quiero hablar acerca para que despiertes el propósito que Dios puso en ti. Hay una gran diferencia entre una visión, una misión y el propósito. Parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. La visión habla de dónde aspiras llegar o donde aspiras a alcanzar ciertas cosas. La visión es lo que haces para materializar la visión y para materializar el propósito. El propósito es la razón por la que tú existes. Por cuanto tú existes y tienes un propósito, es que vives la vida. Cuando tú caminas con propósito, cada día te levantas con una motivación, te levantas con una fe incalculable, te levantas con ansia de experimentar algo nuevo, lo que Dios tiene para ti día a día, semana tras semana, mes tras año. Yo vengo a hablar a usted que ha decidido, he perdido la mayor parte de mi vida, he perdido la mayor parte del tiempo, pero hoy yo quiero, aleluya, alimentar el propósito que Dios ha puesto para conmigo. El propósito es la razón por la que tú existes. Tú no existes para un propósito, sino que por el propósito tú estás en este plano terrenal. Usted va en la Biblia y se va a encontrar con hombres como Moisés, hombres como Josué. Escuche esto, porque dice la Biblia de que Moisés fue criado, el profeta Moisés fue criado como príncipe en un palacio, fue criado en todo este aspecto de liderazgo en el palacio de Faraón. Pero más sin embargo, cuando vamos en la Biblia, el propósito se cumplió en el desierto. Moisés fue criado en el palacio, pero fue diseñado, aleluya, su propósito en el desierto. Vemos en la Biblia a hombres como José. José fue lo contrario. José fue criado en el desierto. José fue instruido en el desierto. Pero su propósito se cumplió en el palacio. Fue el hombre más importante y influyente en su época. No dejó morir el mundo de su era por causa de su propósito. Cuando tú caminas en el propósito, no importa el lugar donde tú estés, si en el desierto o en el palacio, lo importante es que en el propósito se cumpla en tu vida. Cuando alguien tiene propósito, no corre detrás del dinero, no corre detrás de las bendiciones, sino que cuando alguien tiene propósito, escuche esto, corre y se enfoca en su propósito. No corra detrás de las cosas, sino que las bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Algo muy importante que resaltar, que la bendición está en el esfuerzo y no en el resultado. Cuando tú te esfuerzas a cumplir el propósito, no pasa cosas como le pasó a Noé. Que Noé, dice la Biblia, que era un hombre que Dios le mandó a hacer un arca, porque iba a haber un diluvio, donde en las circunstancias se ha visto que nunca había llovido, mas sin embargo él comenzó a hacer el arca, 120 años, y solamente cuando vino el diluvio se salvaron 8 personas, el resto perecieron. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene propósito, quizás no puedes ver los resultados en el momento, se salvaron 8, pero cuando tú tienes propósito, pase lo que pase, el propósito siempre va a trascender. Por eso necesitamos líderes enfocados en el propósito. El liderazgo habla de la autenticidad, ser una persona auténtica en lo que tú hagas. Aunque haya mucha gente en el propósito similares al tuyo, tú eres único y eres exclusivo. Una persona con liderazgo y propósito es empático,
es ético, es servicial, es inspirador. Necesitamos gente con propósito de vida. Dedica tiempo en estudiar, en actuar sobre el propósito, porque la gente vendrá a buscarte, porque sabe que delante de ti están las soluciones de vida. Y cuando alguien que camina con propósito va a tener grandes resultados, va a vivir bajo principios, no va a vivir a la loca como el que no sabe para dónde va, sino que cuando tú caminas bajo principios bíblicos, principios fundamentales, tú mantendrás estable en las circunstancias que sea, en las vicisitudes que sea. Dios tiene grandes cosas para contigo, y lo que puso Dios dentro de ti son propósitos. Tu futuro será cambiado conforme a la participación de fe que tú tengas. Escúcheme esto. Tu futuro va a ser cambiado conforme a la participación de fe que tú tengas. No esperes que la gente venga a cumplir el propósito que Dios puso en ti. No esperes que la gente venga a hacer cualquier cosa por ti, no. Sino es que enseña la Biblia de que hay un muchacho que estaba apacentando las ovejas. Vino el profeta Samuel a casa de un hombre llamado Isaí, porque el profeta vino a ungir a un hijo de él. Llamó a todos los hijos y solamente faltaba uno. Vamos a ungir, pero falta el ungido. ¿Quién va a ser el ungido? Dios no me da señal para ungir a ninguno de estos, aunque tengan el perfil aparentemente, sino que Dios quiere llevarnos y transicionarnos. Por eso Dios nos sacó de apacentar ovejas a David. El primero que creyó en el propósito, por eso se lo puso, fue Dios. El segundo que debe creer en tu propósito eres tú mismo. Y de último son las personas, la gente que te ve, que te rodea. El problema de mucha gente es que quiere empezar lo contrario, quiere recibir la aprobación de la gente. No, no es así. El primero que te dio el potencial fue Dios. El segundo que debe verlo eres tú mismo, porque la gente te va a menospreciar. Pero cuando tú tienes propósitos claros, metas claras, tú vas para adelante. Tarde que temprano, la gente se va a encargar de promocionarte y de apoyarte. Pero tú eres el conocedor de tu propio potencial. Llévalo en crecimiento. Escúcheme. Tu propósito no promete riqueza. Promete que nunca vuelvas a ser pobre. Estoy hablando de riquezas espirituales. Estoy hablando de riquezas mentales. Estoy hablando de riqueza financiera. Cuando alguien conoce su propósito, ya no se convierte en un mendigo, sino que se convierte en una bendición sobre la faz de la tierra. Pregúntele a alguien, y ese alguien se llama Jesús de Nazaret, porque el propósito trasciende fronteras, trasciende generaciones, trasciende décadas, trasciende a un límites espirituales. Escúcheme. Cuando alguien tiene propósito, va a trascender cualquier frontera. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y marcó algo con su propósito, y es darnos salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Jesús dijo: yo he venido a salvar y a dar vida. Jesús vino aproximadamente a la fecha de hoy, hace más de 2000 años. Cuando tú tienes propósito y trabajas en ello, ese propósito te va a ayudar a trascender y a crecer y llevarte a un nuevo nivel. Que pasen generaciones, que pasen las generaciones, que pasen las generaciones. Tu propósito marcará un antes y un después. No te limites en lo temporal. Dios tiene grandes cosas para ti. Un abrazo fraternal.